Bien, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio tomado en un final del año 2017. Es una demostración que dice lo siguiente. Me hablan de que f es una función impar con derivadas de todos los órdenes en x igual 0. Por otro lado, nos dicen que debemos probar que todos los polinomios de Taylor con x sub 0 igual a 0 son impares. Entonces bien, comencemos de la siguiente forma. Si f es impar, eso significa que f de menos x es igual a menos f de x, por definición de función impar. Entonces, si esta expresión es válida, nos va a implicar que para x igual 0 es válido decir que f de 0 es igual a menos f de 0. Es decir, en el momento de que yo sustituya x por 0, como esta igualdad es válida, entonces f de 0 va a ser igual a menos f de 0. ¿Cuándo voy a utilizar eso? Cuando en la expresión del polinomio yo voy a sustituir x por menos x. Lo que pasa es que recuerden que en el polinomio nosotros necesitamos evaluar la función en 0 y evaluar las derivadas de acuerdo al orden que tenga el polinomio. Eso por un lado. Por otro lado, si sabemos que f de menos x es igual a menos f de x, nosotros podemos derivar en ambos lados de esta expresión. Eso significaría que f de menos x derivado es igual a menos f de x derivado. Entonces, por regla de la cadena, ¿qué pasa con el miembro izquierdo? Esto implica, el miembro izquierdo sería la derivada de la función externa, que es f, entonces sería f', evaluada en la función interna, que es menos x, multiplicado por la derivada interna. ¿Quién es la derivada de menos x? Menos 1. Pongámoslo así. Y acá, ¿qué tenemos? Acá vamos a tener una constante que es menos 1 multiplicada por f de x y lo vamos a derivar. Entonces esto sería la constante menos 1 multiplicada por f' de x. ¿Qué estamos notando acá? Bueno, que este menos 1 lo puedo cancelar con este de acá. ¿Y qué implica esto? Vamos a ponerlo para acá. Esto implica que f' de menos x va a ser igual a f' de x. Y por definición, ¿qué significa esto? Esto significa que f' es par. A esta primera conclusión vamos a llamarla 1. ¿Ok? Lo vamos a utilizar más adelante. Muy bien. Ahora, para hacer un poquito más didáctico el ejercicio, yo pudiera hablar también de las otras derivadas acá, pero vamos a ir viendo parcialmente qué es lo que le ocurre al polinomio de orden 1. Veamos. El polinomio de orden 1 de x, por definición, ¿qué sería? Sería f de 0, ¿verdad? Más f' de 0 por x. Bueno, recordé que se me olvidó un paso acá. Porque hasta este momento yo estoy diciendo que la función es par. Entonces, ¿qué ocurre? Porque fíjate que yo estoy llegando a establecer esta ecuación cuando aplico en f' menos x. Entonces, ¿qué ocurre cuando x es 0? En el miembro izquierdo estaríamos llegando a que f' de x, f' de 0 sería igual a f' de 0. ¿Qué significa eso? Sí, claro, esto es una identidad obvia, pero lo que estamos viendo, contrastémosla con lo que hicimos en la función impar, que cuando yo evalúo aquí en menos x, ¿verdad? Cuando considero la función en menos x, luego evalúo en 0 y obtengo esta identidad. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a evaluar en el polinomio de Taylor por menos x, al sustituir f de 0, lo voy a tener que hacer por menos f de 0.
En cambio, cuando yo sustituya, cuando yo evalúe el polinomio de Taylor en menos x, en lo que vaya a sustituir f', ella no cambia. Ella sigue siendo f' de 0. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, esto representa el polinomio de Taylor de grado 1. ¿Ok? Aquí vamos a escribir esto bien. Cuando nosotros querramos ver si este polinomio es par o impar, queremos probar que es impar. Entonces veamos, sería p1 de menos x. Ah, pero como ya estoy evaluando en menos x, tengo que aplicar esto. Entonces, donde va f de 0, va a ser menos f de 0. Más, donde va f' de 0, ella no cambia. Entonces va a ser f' de 0. Pero donde va x, lo cambio por menos x. ¿Lo ven? Vamos a aprovechar el espacio. Entonces esto va a ser menos, saco aquí factor común menos, este menos de acá con este menos. Entonces voy a tener f de 0 más f' de 0 por x. Y como este es p sub 1, o sea, el polinomio de orden 1, fíjense qué ocurrió. El polinomio de orden 1 de menos x es igual a menos el polinomio de orden 1 de x. Es decir, luego p sub 1 es impar. ¿Qué es lo que quería probar? Claro, pero lo estoy probando para el polinomio de grado 1. Y nos están diciendo probar que todos los polinomios de Taylor con x sub 0 igual 0 son impares. Entonces esto lo tengo que hacer por inducción matemática. Pero vamos a seguir analizando la derivada. ¿Qué pasa? Sabemos del caso anterior, lo que yo llamé 1, vamos a ponerlo aquí, de 1, sabemos que f' de menos x es igual a f' de x. O sea, partimos de una función que es impar y lo que probamos aquí al principio es que su derivada es par. Entonces ahora vamos a probar que la derivada de la derivada, es decir, la segunda derivada de una función impar es impar. Entonces veamos, ¿esto qué va a hacer? ¿Qué pasa si a esta ecuación yo la vuelvo a derivar? Sería f' de menos x derivado. Y el miembro derecho sería f' de x derivado. El miembro izquierdo es una regla de la cadena. Entonces, f' de menos x sería la segunda derivada de la función externa evaluada en la interna, multiplicada por la derivada interna. Y en el miembro derecho simplemente, como la función interna es x, sería f2' de x. ¿Qué implica esto? Esto implica, si este menos lo paso para acá, estaríamos diciendo que f2' de menos x es igual a menos f2' de x. Es decir, f2' es impar. ¿Lo ven? A esto lo vamos a llamar 2. ¿Vieron? Ahora, en este caso que tenemos, vamos a acelerar un poquito la marcha. ¿Quién sería? Ah, bueno, y vamos a aprovechar de evaluar acá. Cuando yo evalúe en menos x, esta ecuación que está acá, que estoy llamando 2, cuando la evalúe en 0, entonces ¿qué voy a tener? f2' de 0 va a ser menos f2' de 0. Es decir, cuando en el polinomio de orden 2, que ya lo voy a escribir aquí a la izquierda, yo necesite evaluar menos x, ¿ok? La la derivada segunda en 0 va a ser sustituida por menos esa segunda derivada. ¿Por qu'é? Porque f2', disculpen que aquí no se ve mejor, voy a continuar con el marcador de color negro porque creo que se observa mejor. Entonces, bueno, el polinomio de orden 2 de x, ¿qué va a ser? Fíjense que es, vamos a escribirlo, recuerden que es el polinomio de orden 1 más el segundo término, ¿ok? O sea, el término de orden 2 sería f2' de 0 sobre 2 factorial, que es 2, por x cuadrado. Ahora vamos a evaluar p sub 2 en menos x. Ya sabemos, bueno, vamos a escribirlo acá, no está de más. Ya sabemos que p sub 1 es impar, lo acabamos de probar. Pero como estoy evaluando en menos x, esta f segunda de 0 va a ser sustituida por menos
f2' de 0. ¿Lo ven? Sobre 2. Y esta x cuadrado, aquí vamos a tener menos x al cuadrado. Que claro, aquí no va a ocurrir nada porque este menos 1 al cuadrado se convierte en 1. Pero fíjense qué ganamos acá. Acá ganamos que P1 ya sabemos que es impar. Entonces esto sería menos P1 de x. Y aquí este pasa positivo y este más por menos es menos. Entonces sería menos f2' de 0 sobre 2 por x cuadrado. Cuando yo extraigo factor común el menos, esto va a ser P1 de x más f2' de 0 sobre 2 por x cuadrado. Y esto, sin más ni menos, es P2 de x. Entonces, ¿qué estamos probando? Estamos probando lo que queríamos, porque P2 es impar. Ahora, esto hasta aquí no es suficiente, porque nosotros debemos probar que todos los polinomios de Taylor son impares. Pero de 1 y 2, yo puedo decir acá, en general, fíjate que obtuvimos en 1, que la derivada, si tengo una función impar, su derivada es par. Y si yo la vuelvo a derivar, ahora es impar. Entonces, el derivar la primera vez, esto representaría como una derivada, como es la primera derivada, es 1. La segunda derivada es 2. Entonces yo en general puedo decir lo siguiente. En general vamos a decir por 1 y 2. O sea, si yo busco la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada, tenemos, y este es un argumento que voy a utilizar más adelante, que si K, por ejemplo, es impar, ¿qué pasa con la derivada késima? La derivada késima es par. ¿Lo ven? Veamos, ¿quiénes son los pares? 0, 2, 4. Cuando K es impar, por lo menos la primera derivada, ¿qué obtuvimos en la primera derivada? En la primera derivada obtuvimos que f' es par. En la segunda derivada, ¿qué obtuvimos? Que la segunda derivada es impar. Quiere decir, cuando el orden de la derivada sea impar, f en ese orden es una función par. Y en la otra condición, el caso contrario, si K es par, entonces f de orden K es impar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dicho esto, vamos a continuar la prueba por inducción. Ya la hemos probado para 1 y para 2. En este sentido, ¿qué tenemos? Primero, supongamos que n igual K cumple lo siguiente. Va a cumplir que el polinomio de orden K de menos X es igual a menos el polinomio de orden K de X. ¿Ok? Para todo K que pertenezca a los naturales. Y esto lo vamos a llamar hipótesis inductiva. ¿Ok? Como me he preocupado de explicar en detalle el ejercicio, voy a interrumpir acá el video y voy a continuar en un segundo video, ¿vale?